Mano virtual para pedir la palabra. Bienvenida, doctora, adelante. Bueno, todos tengan muy buenas tardes. Yo soy la doctora Claudia Valencia de oftalmología pediátrica de acá del Hospital Bloom y pues este día es un gusto con ustedes compartir un poco de información sobre lo que es el retinoblastoma, ¿verdad? Para comenzar vamos a tener ¿qué es en sí el retinoblastoma? Pues este va a ser considerado un tumor embrionario de origen retiniano, o sea, que se va a generar en la retina de los ojos y este va a ser maligno. Por lo tanto, es nuestra preocupación a veces de cuestiones de descarte con los niños y de hacer una detección temprana para pues que tenga una mejor supervivencia, digámoslo así, ya que este tumor, pues como su propia palabra lo dice, pues puede causar lo que es la muerte. Se va a presentar por lo general en niños menores de 5 años. Sin embargo, hay un tipo, digámoslo así, de retinoblastoma que se puede salir de ese rango y que siempre tenemos que estar alerta. Este va a surgir de unas mutaciones en el gen RB1, el cromosoma 13, Q14, ¿verdad? Eh, en sí, el retinoblastoma se va a originar de todas células inmaduras que se van a encontrar en la retina, que en ese caso se van a considerar como retinoblastos. Y pues este principalmente va a afectar a los niños pequeños y puede tener en este caso varias presentaciones. En el caso que puede ser unilateral, quiere decir que el tumor va a estar confinado únicamente a un ojo. Puede ser también una presentación bilateral en el que se va a confinar a ambos ojos y también vamos a tener una presentación trilateral que es a la que no queremos llegar, que ya es una presentación muy grave y en este caso pues se va a acompañar sobre un tumor o a nivel de lo que va a ser el cerebro, ¿verdad? También las presentaciones puede ser único o puede ser multicéntrico, o sea que podemos encontrar a veces solo una lesión o a veces podemos encontrar más de una lesión. Y dentro de ellos, pues entre los factores de riesgo, los genéticos, que puede haber, hay un tipo que es esporádico y otro tipo que es de tipo hereditario, ¿verdad? En cuanto a la epidemiología, vamos a tener que la prevalencia va a ser más o menos de 11 casos por 1 millón de menores de 5 años. Esto es un dato a nivel mundial que se tiene. Tenemos que puede haber una incidencia de un caso por cada 15,000 a 18,000 nacidos vivos. Este es un dato pues sacado a nivel de lo que es Estados Unidos y que nos han compartido. Y en el caso de lo que es el retinoblastoma, unilateral es el que vamos a encontrar más que todo, más frecuentes en nuestras áreas, en países en vías de desarrollo, en el área de México, Centroamérica y África. Y tenemos también que la tasa de incidencia del retinoblastoma para el cáncer pediátrico a nivel de nuestro país, pues este se encuentra ocupando un 3,5%. Realmente, pues, según vemos ahí los números, es una cifra bastante baja, pero el riesgo o la potencialidad que tiene esto de la mortalidad, mejor digamos, es bastante alta, ¿vea? Entonces, por lo cual tenemos que luchar por hacer una detección temprana de esta patología. Tenemos lo que es la etiología, en el que se va a encontrar la mutación del gen RB1, ¿vea? Este gen va a ser un gen supresor genético del crecimiento prácticamente y esta proteína puede estar o ausente o defectuosa. Y en este caso puede ser por resultado de una mutación inactivadora o de la delección de los alelos maternos y paternos en la región cromosómica 13q14. O sea, eso es más que todo cuando hablamos de un retinoblastoma hereditario. Eso quiere decir que la falla o la mutación pues se va a dar desde lo que son a nivel de las células germinales, en este caso lo que es el óvulo y el espermatozoide, ¿verdad? Y luego tenemos que también puede darse la mutación del gen RB1
por dos mutaciones independientes e inactivadores que aparecen dentro de una célula de la retina. En este caso, pues nos estamos hablando sobre un retinoblastoma no hereditario o esporádico, que en este caso son mutaciones prácticamente somáticas, porque son directamente las células de la retina los que están siendo afectados, ¿verdad? Hay teorías en las que a veces puede haber una proteína vírica que puede llegar a inactivar el gen RB1, y a nivel de México pues se han hecho estudios en cuanto a lo que es la relación del retinoblastoma con los casos detectados del virus de papiloma humano. Sin embargo, no han llegado a ningún caso concluyente, ¿verdad? Pero se tiene esa teoría también que ese virus puede llegar a inactivar lo que es el gen RB1 y puede estar relacionado con casos de retinoblastomas, en este caso esporádicos. En cuanto a los porcentajes, pues vamos a tener que el retinoblastoma unilateral, que es el no hereditario, es el que va a predominar o el que se va a encontrar con mayor frecuencia, y en un 40% que va a ser el bilateral, o en ese caso el retinoblastoma que va a ser hereditario, ¿verdad? Tenemos que sí tener en cuenta de que la presencia de una sola mutación no va a ser suficiente en sí para causar lo que es el tumor. Siempre se va a requerir una segunda mutación inactivador, en este caso, para formar lo que es el tumor del retinoblastoma, ¿verdad? En este caso, los esporádicos son los que nos dicen que no van a ser hereditarios o no se van a transmitir como herencia pues al momento de tener los hijos. Sin embargo, en los que son hereditarios, si solo se tiene una mutación y este pues lo lleva de forma recesiva, automáticamente esta persona, como es una mutación a nivel de células germinales, pues se convierte en portadora, aunque esa persona nunca llegue a manifestar lo que son en sí la tumoración a nivel de los ojos, ¿verdad? Eso. En cuanto a las manifestaciones clínicas, las principales que tenemos, o la más característica, vea, en este caso con esta patología, va a ser que cualquier lesión blanca o amarillenta, en ese caso nosotros lo vamos a denominar como leucocoria, que significa que vamos a ver una pupila blanca, ¿verdad? Como vemos en la primer, en la primera imagen, ¿verdad? Que aquí está la flechita negra que nos señala, y pues vemos prácticamente es una pupila que está completamente dilatada y alcanzamos a ver lo que es el reflejo completamente blanco. ¿Vea? Lo ideal o lo normal es que nosotros veamos esas pupilas negras, pero en el caso cuando hay ya una tumoración interna, vamos a poder ver que se ve un color blanco. También tenemos que tener en cuenta dentro de las manifestaciones cuando son niños que llegan, que tienen disminución de la agudeza visual, o a veces los niños por lo general pues son muy pocas veces que ellos se quejan sobre esta patología, pero los papás sí pueden empezar a detectar, por ejemplo, que los niños se caen, que se chocan con objetos, ¿verdad? Entonces eso lo hacen ver de que a veces están perdiendo la visión, igual, o que pueden empezar a notar que los ojitos se comienzan a desviar, secundario de que la tumoración estaba ocupando lo que es la cavidad de todo el ojito, y prácticamente pues se obstaculiza lo que es la buena visión, por ende el ojito va a tender a desviarse, vea. También pueden manifestarse, que no es tan común, pero sí se puede presentar con lo que son celulitis, ya sean orbitarias o preceptal a repeticiones, ¿verdad? Entonces, a veces eso son como síntomas que a veces se nos pueden ir por alto, pero que si ya son casos a repetición, sí hay que ponerles un poquito de atención y hacer todos los estudios que sean pertinentes. En ese caso, de los que se encuentran a nivel de hospitales periféricos, pues en historia clínica, si le llega con
con esta sintomatología, y ya no es una vez, sino que la mamá le dice, mire, que son varias veces que el niño amanece con lo que son el ojito hinchado y vuelve a desaparecer. Entonces, a veces es mejor salir de la duda y hacerle una buena revisión a ese pacientito con un fondo de ojo, ¿verdad? Porque puede ser que se esté enmascarando en ese caso lo que es un tumor maligno de la retina. Bueno, las hemorragias vítreas, que esas más que todo las detectamos nosotros acá a nivel ya propiamente de oftalmología. Sin embargo, ya hemos tenido pacientes que, bueno, ellos van a consultar a médicos privados, luego llegan a las unidades de salud, a los hospitales periféricos, con evaluaciones que ya llevan diagnósticos como esos que les detectan hemorragia vítrea, pero nos quedamos hasta ahí, vea. Entonces, todos estos manifestaciones son de poner un poquito de ojo, ¿verdad? Y estudiarlas a fondo, no solo quedarse con lo que uno ve o con lo que dicen de que del tratamiento que se le ha dado en ese momento, sino que sí es necesario referirlos para completarles los estudios. El otro caso son los ifemas, o en este caso cuando vemos que hay sangre en la cámara anterior del ojo, en el espacio que hay a través de la parte posterior de la córnea y adelante del iris, ¿verdad? Podemos encontrar hemorragias, pero estas hemorragias van a tener la característica que son atraumáticas, o sea, que son hemorragias que la mamá le empezó a ver que el ojito se le estaba llenando de sangre y no da historia de ningún trauma, ¿verdad? Entonces, esos también pueden ser manifestaciones de un retinoblastoma. Y luego tenemos una última manifestación que es el glaucoma. No es que el retinoblastoma en sí genere un glaucoma, sino que esto más que todo se genera por el aumento de la masa o por el aumento, así como vemos en esta imagen, el ojo bastante grande, la tumoración pues va desplazando todas las estructuras internas del ojo hacia adelante por el tipo de crecimiento que tiene, ¿verdad? Esto hace que se cierre el ángulo o el área donde se está drenando lo que es el humor acuoso y genera lo que son los aumentos de la presión, ¿verdad? Entonces, a veces eso también es de poner atención porque ya nos han pasado pacientitos que nos han venido que en clínicas privadas o que han ido a pasar a otros lugares y pues les han detectado únicamente que tienen presiones altas, pero no han averiguado la causa del por qué tiene esa presión alta y a veces pues así se han estado manifestando lo que son las tumoraciones o inicios de retinoblastoma. Se me movió. Luego tenemos lo que es la presentación clínica en cuanto a la enfermedad, cómo se iba a ir manifestando, ¿verdad? Tenemos principalmente que va a ser este tumor, el desarrollo a nivel de lo que es la retina, o sea que va a iniciar intraocular. Al inicio estos tumores pueden ser difusos o pueden ser parcialmente transparentes, ¿verdad? En sus inicios a veces puede ser hasta muy difícil poderlos detectar con un fondo de ojo si están en sus inicios. Sin embargo, estos a medida que se van nutriendo de los vasos que se encuentran periféricamente en la retina, pues alimentan lo que es el tumor y esto es lo que va a ir haciendo que este crezca todavía un poco más. El crecimiento en la mayor parte de lo que es el retinoblastoma va a ser un crecimiento endofítico, que quiere decir que va de la retina hacia el centro, ¿verdad? Y ese mismo crecimiento puede llegar a traccionar lo que es la retina y generar lo que es un desprendimiento de retina seroso. ¿Ve? Entonces, por eso que es uno de los signos también típicos que podemos encontrar a la hora de examinar los pacientes que vienen con cuando ya son tumores bastante grandes desprendida lo que es la retina. Posteriormente, debido al crecimiento, porque es un tumor de crecimiento rápido, estas células igual pueden llegar a sufrir necrosis celular y posteriormente eso mismo generar las famosas calcificaciones que vemos, ¿verdad? Al igual que lo que se pueden manifestar con siembras vítreas. Eso quiere decir que a veces el tumor, el que se va iniciando, crece, se rompe y se divide en porciones o en células tumorales más pequeñas y estas pues se van a estar viendo
de coloración blanca, porque esa es la característica del retinoblastoma, que es color blanco, lo comparan como un aspecto de yogur que se va a observar a nivel de la retina, vea, y estas siembras vítreas van a tener exactamente el mismo color, con la diferencia que son células o tumorcitos más pequeñitos que los vamos a ver que van a andar flotando en todo lo que va a ser el humor vítreo. ¿Verdad? En cuanto al avance y el crecimiento de este tumor, pues puede infiltrar algo que se llama coroides, que es la que se involucra en la mayor irrigación de lo que es el ojo. Entonces, estos van a mandar células de esas tumorales y pueden llegar a infiltrar lo que es los restos de tejidos perioculares, llamando así lo que son los músculos extraoculares, ¿verdad? Y restos de tejidos blandos que se encuentran en la órbita e incluso posteriormente migran hacia lo que es el cerebro y estos pueden llegar a dar lo que son también metástasis. Sin embargo, estas metástasis, dependiendo del riesgo en el que esté, ya sea un hereditario o un esporádico, dependiendo de esos dos riesgos genéticos en el que el paciente se encuentra, estas migraciones extraoculares, pues se pueden dar a veces antes de que comience a migrar el ojo, puede ser durante se esté formando el tumor o puede ser posteriormente, ya cuando el tumor se haya hecho extraocular también, que se puede propagar a sitios más distantes. En este caso, los más frecuentes es el hueso, ¿verdad? Y la médula ósea. Entonces, a veces hay niños también que son detectados con cáncer de sarcoma, a lo que nosotros les damos seguimiento porque también pueden llegar a manifestar lo que son los retinoblastomas y que no han dado ninguna sintomatología. ¿Verdad? Aquí tenemos 4 imágenes de cómo se pueden o cómo nosotros logramos ver a través de un fondo de ojo indirecto con las pupilas dilatadas, vea, en los niños y cómo se van formando. Aquí en esta imagen de abajo podemos ver que hay 2 lesiones bastante pequeñitas tumorales y a eso se refiere cuando al inicio pueden ser incluso hasta transparentes. Son bastante difíciles de detectar en este nivel, vea, y pues casi que ningún niño nos ha venido con este tipo de lesiones porque lastimosamente a veces ya nos vienen con tumoraciones bastante avanzadas, ¿verdad? Aquí podemos ver en esta imagen de arriba ya una tumoración un poco más grande, vemos que está sobreelevada, lo que les decía que ellos reclutan los vasos periféricos para nutrirse, ¿verdad? Y vemos su característica que es color blanco, la tumoración. Luego estos casos pues que tenemos acá son un poco más avanzados. En estos de aquí pues todavía podemos ver acá el nervio óptico, podemos ver claramente su mácula y su emergencia de vasos. Aquí ya vemos que parte del disco óptico pues ya se está infiltrando, vean, todavía logramos ver mácula. En este otro ya más avanzado ya podemos ver que estas partes que son un poco más blanco intenso, se puede decir que son áreas donde ya se está necrosando lo que son las células, ¿vea? Y formando lo que son las típicas calcificaciones que nosotros podemos ver. Al igual acá todavía podemos apreciar lo que es un poco de tumor, vea, de tumor, perdón, del nervio óptico. Y luego aquí vemos un estadio muchísimo más avanzado del tumor en el que ya prácticamente toda la retina está desprendida y ya ni siquiera logramos ver lo que es el nervio óptico y la mácula, ¿verdad? Dependiendo de dónde está localizado el tumor, ¿verdad? Qué áreas está afectando y qué tanta es la gravedad en la que ha crecido, pues así es también el pronóstico visual o el tratamiento que nosotros brindamos. Aquí tenemos 3 imágenes que son de pacientitos de nuestro hospital, ¿verdad? Esta paciente que claramente fue tomada únicamente con una cámara de teléfono, la pupila sí está dilatada, pero podemos ver que a simple vista, sin necesidad de hacer un fondo de ojo, pues vemos lo que es la tumoración, ¿verdad? Entonces la mayoría de niños a veces nos viene con este nivel de avanzado, lo que es el tumor, pero lo que sí quiero que vean es que sí se logra a veces percibir, dependiendo del grado, como les digo, de avanzado que esté el tumor, que
a simple vista, sin necesidad de utilizar ningún tipo de instrumento, lo que es la pupila color blanca, ¿verdad? Entonces, a veces sí es fácilmente confundir con cataratos o con cualquier otra opacidad, pero como les digo, entre la duda, mejor hacer todos los tamizajes completos para descartar este tumor maligno. Estas otras imágenes sí ya son tomadas con el teléfono cuando se está haciendo el fondo de ojo indirecto a través con un lente de 28 dioptrías, entonces podemos ver aquí igual las masas calcificadas, aquí apenas se logra ver un poquito lo que es la papila, pero ya vemos todo lo demás que ya están desprendidos, aquí vemos áreas de unas como bolitas blancas que andan frotando, que esas son las siembras vítreas, e igual acá que en este otro pues ya podemos ver que parte de la retina se está desprendiendo. Con lo que yo les mencionaba respecto a la edad para casarnos con el retinoblastoma, sí, todas las literaturas y todos los estudios en los que están, pues la mayoría de veces tumor maligno se manifiesta en pacientes menores de 5 años. Sin embargo, está este retinoblastoma infiltrante difuso. No es que sea una variante, sino que es por su forma de manifestación que puede manifestarse incluso en niños mayores de 6.1 años. Nos mencionan, ya hemos tenido casos de una niña que tenía 8 años y pues tenía un retinoblastoma, pero ¿qué sucede con este retinoblastoma que se manifiesta en edades un poquito más arriba de los 5 años? En que hace una presentación como que si fuera una enfermedad inflamatoria y no como que si fuera un tumor. Entonces se entran dentro de las enfermedades que se llaman como síndrome de mascarada, porque eso hace enmascara lo que es una enfermedad que no es verdad. Entonces, en este caso, a veces no podemos ver una masa en sí definida, porque por el tipo de inflamación que causa, pues da a aparecer otro cuadro. Las más frecuentes que podemos ver con este tipo son las uveitis, o pacientes que nos lleguen, en este caso nosotros decimos con pseudohipopión, que es como podemos ver en esta imagen, que son detritos celulares que se van a encontrar en la cámara anterior, ¿verdad? Y también al hacer la historia clínica, pues la mamá no nos da historia de que haya tenido algún tipo de infección, ni un trauma previo, ¿verdad? Nada que haya roto la córnea, como para nosotros sospechar en sí, o el globo ocular, que haya algún tipo de infección propiamente, sino que son a veces ya células que están migrando del propio tumor hacia lo que va a la cámara anterior, ¿verdad? Entonces, como les decía, este retinoblastoma que se pasa arriba de los 5 años, pues se manifiesta en sí como una respuesta inflamatoria y este puede ocultar todas las características clásicas del retinoblastoma. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Por ejemplo, en esta imagen aquí vemos una vitreitis propiamente, no se logra ver así la masa. Aquí está, pero eh, 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 eh,
ya sea a nivel de propiamente del óvulo y del espermatozoide. Esa copia se nos va hacia lo que es el material genético y posteriormente se tiene que dar lo que es la siguiente mutación somática, o sea, propiamente a nivel de las células de la retina para tener los dos y que estos puedan hacer el crecimiento tumoral, ¿verdad? Este propiamente sí se va a heredar a todo lo que le digo los hijos. Si ellos no llegasen a presentar en sí la enfermedad, pues prácticamente si no se llegase a dar esta mutación somática, sino que solo llevamos la mutación germinal, pues prácticamente esto se convierte en un portador, ¿verdad? Entonces, que puede juntarse propiamente después con otra persona que también va a tener otra mutación germinal y pues volver a manifestar lo que es en una persona o en uno de sus hijos lo que es el retinoblastoma. Entonces, por eso es que vamos a ver que puede ser un poco más frecuente y por generalmente, perdón, un poco menos frecuente y generalmente pues esta va a ser un poco más agresiva. Normalmente se va a detectar en niños menores de 2 años y la mayoría de veces estos van a ser bilateral, ¿verdad? Y otro detalle muy importante es que estos pacientes que pueden llegar a manifestar el retinoblastoma hereditario tienen también un potencial de desarrollar otros tipos de cáncer, como este caso que yo les decía, o tumores secundarios fuera ya de lo que es propiamente el ojo. Luego tenemos el retinoblastoma no hereditario o también conocido como esporádico. Vea, esto decimos que no se van a transmitir de padres a hijos Doctora, por el perdón, mismo. la presentación no se ve. Uy, no se me ve la presentación. ¿Ahorita? No, Permítame, quiero ver. No será la señal. ¿Qué es eso? ¿Te escuchas tú? Bueno, Ya se ve, gracias. ok. Entonces sí, esta sí la vieron todos. Sí, todo. Ok, entonces vamos a pasar al no esporádico, que es el que nos habíamos quedado. Entonces, como les decía, este prácticamente es una mutación aleatoria en la que se conlleva una mutación somática propiamente a nivel de lo que van a ser las células de la retina donde se van a manifestar, van a encontrarse lo que es la mutación en este gen, ¿verdad? Y posteriormente, pues estos van a dar lo que es la formación propiamente del tumor, ¿verdad? Entonces, este va a tener la característica que va a ser un poquito más frecuente, entre el 60%. Sin embargo, este va a manifestarse más que todo unilateral, o sea que en un ojito. Sin embargo, nosotros acá como país, pues para eso tendríamos que tener lo que son los estudios moleculares para determinar que este retinoblastoma que este niño le dio solo en un ojo, pues sí nos compete que no es hereditario. Sin embargo, lastimosamente aquí en el país no contamos con esos estudios, por lo tanto nosotros no podemos catalogar que todos esos pacientitos que han tenido un retinoblastoma unilateral pues ha sido un tipo no hereditario, ¿verdad? Entonces, por eso les tenemos que seguir dando un seguimiento estricto a estos niños, vea, y a pesar que ha sido solo afectado un ojito, nosotros les seguimos dando el tamizaje, haciéndole absolutamente todo, igual que en apoyo de oncología, para ver que no se vaya a generar un segundo tumor, ya sea en el ojo o en lugares distales. En cuanto a lo que es el diagnóstico, nosotros lo hacemos primero que tenemos que tener una historia clínica bastante compatible, ¿verdad? Las manifestaciones clínicas que ya les mencioné. Posteriormente nosotros a todos estos niños los dilatamos, les hacemos un fondo de ojo indirecto,
pero con sus pupilitas dilatadas y los tenemos que hacer bajo sedación. Todos los niños se asustan al hacer un fondo de ojo por el tipo de luz que es bastante intensa. Entonces, para que nosotros nos permita ver bien la lesión, medirla, ver qué áreas son las que están infiltradas para poder así brindar el tratamiento, pues a todos los niños los examinamos bajo sedación. Posteriormente también tomamos una ultrasonografía en donde si evidenciamos lo que es la presencia del calcio, ¿verdad? Nos confirma que es un retinoblastoma, y aparte de eso también tomamos una tomografía, que es la que nos sale un poquito más rápido para corroborar esas calcificaciones, ¿verdad? Y corroborar que ese sea un retinoblastoma, a pesar de que nosotros clínicamente pues estemos viendo todas sus manifestaciones. Incluso si ya son retinoblastomas de tipo bilateral, o que vemos que esos tumores son demasiado grandes, ¿verdad? Que están ocupando el ojito, entonces decidimos también en conjunto con la especialidad de oncología tomar lo que es una resonancia magnética para ver que ese retinoblastoma, pues, que estaba en un inicio intraocular, no se haya convertido extraocular y tenga tanto lesiones a nivel ya de propiamente infiltraciones a nivel de nervio óptico y de órbita. Acá tenemos los estudios de imagen, que son los que nosotros tomamos. Tengo 2 imágenes de ojitos de una misma paciente, por cierto, que nos vino con un retinoblastoma bilateral. Aquí podemos ver lo que es la imagen de arriba, que todo esto es como que si ustedes estuvieran partiendo un ojito a nivel longitudinal. Acá tenemos lo que es el nervio óptico, y pues acá tenemos lo que es la característica de esta lesión con estas calcificaciones, y que vemos que está a nivel de la retina o del polo posterior cerca del nervio óptico, ¿verdad? Y en este otro ojito, que era su ojo, este es su ojo izquierdo, este es su ojo derecho, entonces vemos que prácticamente el tumor abarca más del 90% de lo que es la cavidad ocular o intravítrea, vea, y toda esta parte más negrita que vemos en esto de acá y un poquito más opaca en esto de acá, es donde ya comienza a desprenderse lo que es la retina. Y acá alcanzamos a ver todavía lo que es el reflejo de la cápsula posterior del cristalino, que está intacta. Sin embargo, ya en este estadio que vemos que está bastante avanzado, acá prácticamente el tumor está empujando lo que es el cristalino hacia adelante, y es lo que yo les mencionaba, que todo ese aumento de presión de la parte posterior hacia la anterior es la que puede hacer que aumente la presión intraocular y que generen los famosos glaucomas secundarios. Vean, no es que en sí el propio se va a manifestar todo lo glaucoma como un retinoblastoma. Y por último tenemos acá un TAC. Tomamos nosotros TAC de órbita y de cerebro también, ¿verdad? En este caso solo les voy a mostrar el de órbita, donde prácticamente pues notamos esta lesión blanquecina en esta parte del ojito, que son las calcificaciones características de lo que es el retinoblastoma, y en conjunto, tanto como la historia clínica, la sintomatología, los estudios de imágenes, la evaluación bajo sedación, nosotros hacemos la conclusión de lo del retinoblastoma, y posteriormente se hace el plan en colaboración, porque no es algo que aquí se maneja solo con oftalmología, sino que también es una acción multidisciplinaria. Se involucran bastante lo que son los médicos de oncología por el tipo de tratamiento, con ellos se discuten, e incluso se nos es bastante importante la psicología. La psicóloga siempre nos acompaña para el momento de dar lo que es el reporte a los padres y explicarles tanto de diagnóstico como el plan en ese momento de tratamiento a seguir con sus niños. Acá tenemos las imágenes de cómo más o menos se hacen las evaluaciones. Acá en la imagen esta de la izquierda pues están haciéndole lo que es el fondo de ojo indirecto. Se utiliza este como especie de casco, vea, que es el oftalmoscopio indirecto. Lo que tiene en esta mano es un indentador
que es como, es una herramienta que nos sirve para, en el caso que el niño está dormidito, estar desplazando su ojito y poder estar viendo alrededor toda la periferia y por completamente el ojo, desde la parte posterior hasta la parte anterior. Posteriormente aquí están tomando lo que es una ultrasonografía, ¿verdad? Y aquí se está viendo la imagen de lo que es el tumor, ¿verdad? Esta de aquí abajito es una fotografía que se está tomando con algo que se llama RedCam, vea. Entonces, nosotros acá como país no contamos con eso, pero sí sería de bastante ayuda para hacer lo que son los tamizajes un poco más rápido. Las imágenes son un poco más completas, ¿verdad? Y a veces nos podríamos ahorrar lo que es esta parte de la sedación del paciente. Uy, no me puso. Esto. Luego tenemos que para tanto el tratamiento y el manejo de lo que es el retinoblastoma, tenemos varias clasificaciones, ¿verdad? Dentro de ellas está la clasificación internacional que nos va a clasificar el riesgo que va a ir dirigido desde el grupo A hasta el grupo E, que son los de menor a mayor gravedad, y esto pues nos van a servir todos estos parámetros para clasificar o predecir lo que es la probabilidad, tanto si se puede salvar un ojito a pesar de que tenga el tumor adentro, ¿verdad? Y salvar en ese momento también la visión con tratamientos, en este caso de las quimioterapias, vea, entonces también nos van a describir lo que son los tamaños, la ubicación, si hay o no siembras vítreas o subretinianas, ¿verdad? Nos va a determinar también hasta cierto punto el pronóstico, cómo va a ser la curación de este paciente y como les decía, lo más importante por la lucha de una preservación de lo que es el globo ocular. También tenemos esta otra clasificación o estadio ocular que es la de Rees-Ellsworth, que esa nos ayuda también a tener en este caso lo que son predecir las probabilidades de poder salvar un ojo posteriormente que se le haya dado algún tipo de radioterapia externa. ¿Verdad? Pero eso sí ya son tratamientos que se toman en conjunto con el área de oncología propiamente. Y acá luego tenemos esta lista que todavía hacen falta más patologías con los cuales toca hacer el diagnóstico diferencial de una leucocoria como tal, ¿verdad? Entonces sabemos que a la cabeza vamos a tener en sí el retinoblastoma, están también las hiperplasias de vítreo primario persistente, bastante frecuentes que podemos ver en nosotros en neonatos, las cataratas, ¿verdad? Se tienen que descartar que realmente no vaya a ser un tumor maligno también que esté atrás de ella y no nos hemos dado cuenta. A veces también las retinopatías del prematuro también se pueden encontrar lo que son las inicios de tumores, sobre todo cuando tienen historia clínica de padres que hayan sido portadores en este caso del retinoblastoma, ¿verdad? La toxocariasis, como les decía, que es una enfermedad parasitaria que también puede dar lesiones, tumoraciones blancas, pueden desprender la retina, pueden hacer lo que son bandas vítreas que también pueden llegarse a confundir con la forma del tumor. Los colobomas de coroides también pueden llegar a dar confusión con lo que es el retinoblastoma por los colores que tienen. Vean lo que les digo, las uveitis, pues son de las patologías a las que hay que descartar. En este caso, estas inflamaciones que no vayan a ser creadas por algún tipo de tumor. La enfermedad de Coast también, que pueden dar leucocoria, como les decía, hemorragia vítrea, displasias retinianas. Hay los que mencionan los distintos tipos de retinoblastoma, en este caso los del síndrome de mascarada. Los desprendimientos de retina, todos desprendimientos de retina tenemos que descartar que no haya algún tumor involucrado o que haya sido el creador, ¿verdad? De estos desprendimientos, todas las opacidades de la córnea igual, o también se pueden confundir con fibras nerviosas mielinizadas a la hora de hacer fondos de ojo, vea, porque también son lesiones blancas que se observan en la parte cerca a veces que se emiten del nervio óptico. En cuanto a lo que es el tratamiento, ¿verdad? Tenemos múltiples tratamientos acá. Como les digo,
lo principal objetivo de brindar un tratamiento con un paciente con retinoblastoma, pues es salvar la vida, ¿verdad? Secundariamente va a salvar el ojo y posteriormente lo que es la visión. Como les decía, acá damos lo que es un enfoque multimodal y también individualizado, porque no es que todos los niños que vayan a tener el retinoblastoma, todo se les va a aplicar exactamente el mismo tratamiento, no, ¿verdad? Acá todo se tiene que ser individualizado según el caso y en beneficio del paciente. Y como les decía, se da también un seguimiento tanto estrecho y multidisciplinario con las especialidades de oncología, radiología, psicología, en este caso, ¿verdad? Con los pacientitos. En cuanto a los tratamientos a nivel nacional, pues contamos con lo que es la cirugía, la única que tenemos acá. Lo que es la enucleación del ojito, ¿verdad? Que llegará a sacar prácticamente el globo ocular con una porción de nervio mínimo de 17 milímetros para nosotros asegurarnos que los márgenes o hay que alcancemos esos márgenes negativos, ¿verdad? Porque muchas veces puede ser de que ya parte del nervio esté infiltrada, pero si extraemos en la neurectomía a la hora de cortar el nervio óptico, los márgenes se vayan a mostrar negativos y eso nos va a dar a nosotros una pauta que muy probablemente ese tumor pues ya ha sido diseminado a lo que es el sistema nervioso central y pues corre peligro en ese caso que se convierta en lo que es un retinoblastoma trilateral o que llegue a formar un tumor a nivel del cerebrito, de la glándula pineal, ¿verdad? Supracelular, y pues lastimosamente con esos pronósticos o ese tumor ya de gravedad únicamente están ya manejos paliativos, ¿verdad? Tenemos en este caso, están las terapias locales que se pueden dar cuando son tumores que se encuentran o que se detectan muy tempranamente y que son pequeños. Se puede dar láser a lo que es el tumor o crioaplicación o en este caso a veces también dar quimiorreducción para tratar de hacer un poquito más pequeña esa lesión, ¿verdad? Y tratar de conservar lo que es el ojo y tratar de conservar lo que es la visión. En la quimioterapia, que ya propiamente es manejada por oncología, que pueden haber múltiples fármacos aquí, ¿verdad? En el uso. La radioterapia también que puede ser utilizada en el caso de que nosotros veamos o nos encontremos con un retinoblastoma ya extraocular, ¿verdad? Y también en el caso de trasplantes autólogos de médula ósea, en el caso que hayan sido infiltrados, sin embargo, esos acá pues no los tenemos, pero sí existen. En sí, para el retinoblastoma, entre los retos y desafíos que se tienen, ¿verdad? Y uno de los objetivos de esta charla es promover lo que es la detección temprana, vea. ¿Cómo lo vamos a hacer en ese caso? Uno, haciendo una buena historia clínica, historiando bien a la mamá, a los papás, ¿verdad? Con esos niños, tratar de incluir lo que es el tamizaje, ¿verdad? O el test del reflejo rojo o de Bruckner en todos los controles de niños sanos. Eso sería lo ideal y sería pues una forma de estar promoviendo lo que es la detección temprana. Estamos viendo aquí lo que es el uso de la REDCAM, que esperamos adquirirla también aquí en nuestro país, ¿verdad? Y la terapia intravítrea, que es otro de los retos que se tienen, que en este caso pues se inyecta directamente intraocular por medio de la arteria oftálmica para llegar hacia lo que es el tumor, ¿verdad? Tratar de reducirlo o que desaparezca, pues una forma de conservar lo que es el ojo y la visión. En cuanto a lo que yo les mencionaba para la detección temprana del retinoblastoma, porque va a ser algo clave para lo que es el pronóstico, pues uno, los signos de alarma, ¿verdad? Principalmente si nosotros vemos pupilas blancas, si nosotros vemos que los niños desvían los ojitos o a veces pueden llegar a tener nistagmo, ¿verdad? Todos esos niños pues sí son de necesariamente hacerlos de referencia para terminar y completarles todas sus test y descartar en sí lo que es un retinoblastoma. Y como les digo, ojo a todos esos niños que a veces los papás llegan y dicen, es que mire, de la nada el niño se comenzó a caer o choca con las cosas o se acerca un montón los objetos solo a un ojito, ¿verdad? Porque ahí puede haber algo.
El otro que les mencionaba, que es la detección del test de Bruckner o el reflejo rojo, ya les voy a enseñar un video que traigo acá para poderlo detectar, que es como de las herramientas más prácticas que nosotros podemos tener y a la mano, ¿verdad?, en todos los hospitales y poderlo hacer. Y como les mencionaba, sí sería de gran ayuda y es de gran utilidad en este caso si se pudiera involucrar en todas las evaluaciones de niños sanos que se hace a nivel pues de pediatría, de unidades de salud, en los hospitales periféricos, ¿verdad? Como un tamizaje pues permanente y de rigor para poder ayudar a lo que es la detección temprana del retinoblastoma, ¿verdad? También tenemos que tener en cuenta toda esa población de alto riesgo, los familiares de primer grado que ya tienen una mutación, ¿verdad?, en uno de los genes, o que nosotros, como les digo acá, propiamente en el país, no hacemos el tamizaje a nivel molecular, no contamos con eso, pero todas esas personas que tienen el antecedente, que los hijos o que ellos o los papás o los abuelitos han tenido el retinoblastoma, pues sí, sería es importante estarles dando un seguimiento riguroso a toda la familia, no solo a ellos. Nosotros acá cuando detectamos a un pacientito con retinoblastoma, pues nosotros igual siempre preguntamos si hay más hermanitos que tenga ese niño y los evaluamos absolutamente a todos de la misma forma del niño bajo sedación para asegurarnos que los demás chiquititos pues tampoco tengan ninguna lesión a nivel de los ojos. Lo otro es la referencia inmediata, vea. Si a veces nosotros nos entra la duda y encontramos signos de alarma, ¿verdad? Pero a veces podemos decir, es que es una catarata o no, es que solo es un estrabismo. No. Lo ideal sería que todos estos signos de alarma que veamos estos niños con eso, pues referirlos inmediatamente a un lugar donde se encuentra un oftalmólogo para que se le puedan hacer todos sus estudios completos. Y otra de las cosas más importantes es el asesoramiento genético y familiar. Como yo les decía, el asesoramiento genético y familiar pues va a ser un proceso médico mediante el cual tanto el tumor, ya sea hereditario o no, mediante un análisis de la mutación del gen, permite evaluar tanto lo que es el riesgo, la recurrencia propiamente en familiares, vea. Además nos sirve como una guía de vigilancia de cuáles sí les tenemos que estar examinando, ve, y asegurándonos que todos los niños de esa familia pues tengan sus tamizajes de retinoblastomas completo, por lo menos una fundoscopía bajo sedación realizada, ¿verdad? Y también orientar en cuanto a lo que son las decisiones reproductivas, ¿verdad? Como les digo, el único que sí se transmite de padres a hijos es el hereditario. El no hereditario, pues ese no se transmite. Sin embargo, nosotros acá por la falta del análisis molecular, pues a todos les tenemos que explicar a los papás que pueden correr ese riesgo de que si alguien en la familia tuvo retinoblastoma, ¿verdad? Hay probabilidades que eso pues se pase a su siguiente generación, y si su siguiente generación pues no lo manifestó, tienen ese riesgo porque pueden haber sido portadores del gen y pasárselo hasta la siguiente generación de familia. Quiero ver, este es el video. Pero... Y este es el video que les traía sobre la evaluación del test de Bruckner, ¿verdad? Entonces acá prácticamente se observa lo que es la simetría y el color del reflejo rojo en ambos pupilas simultáneamente. Normalmente lo podemos hacer con un oftalmoscopio directo, que eso hay en todos los hospitales, ¿verdad? Entonces nos podemos colocar a 1 metro de distancia del pacientito en una habitación que pueda ser oscura, porque lo oscurito nos va a ayudar a que se haga un poquito de dilatación en la pupila y nos permita ver un poquito mejor lo que es el reflejo, ¿verdad? En lo que es la posición, el examinador se va a situar enfrente de lo que es el paciente a una distancia ya sea de 50 centímetros o de 1 metro. Utilizamos el oftalmoscopio directo configurado
a cero dioptría, ¿verdad? Para que no vayamos a tener ahí distorsión de lo que vayamos a estar viendo, y el haz de luz del oftalmoscopio lo vamos a dirigir hacia lo que va a ser el paciente y vamos a observar simultáneamente lo que son sus reflejos, ¿verdad? Entonces tenemos que comparar esos reflejitos pupilares. Entonces vamos a observar si es normal el reflejo, que ambos son brillantes, son simétricos y un color rojo o anaranjado, así como el que estamos viendo en el niño. ¿Ve? Entonces sería un test de Bruckner normal o negativo en este caso porque no encontramos nada. ¿Ve? Si hacemos un test de Bruckner que ya sea patológico o en este caso que le vamos a poner positivo, eso quiere decir que hemos encontrado algo anormal, ¿verdad? Podemos ver que ya sea un reflejo más brillante, porque a veces puede indicar eso también que uno más brillante que el otro puede indicar que ese niño tenga algún tipo de estrabismo o algún tipo de error refractivo alto también, ¿verdad? Si nosotros vemos que ese reflejo rojo pues es bastante tenue o blanco, pues ya vamos a ir sospechando más que todo que pueden ser algún tipo de tumor o en este caso también pueden ser cataratos o algún otro problema retiniano, ¿verdad? Entonces, solo como para retroalimentar, en este caso, un test de Bruckner negativo, vamos a ver un resultado normal en los niños, un reflejo rojo simétrico en ambos ojitos, ¿verdad? Sin áreas blancas, opacas o asimétricas. Y si tenemos un test de Bruckner positivo o en este caso patológico, entonces sí vamos a lograr ver una diferencia tanto de lo que es el brillo en ambos reflejos, ¿verdad? Puede ser que un color le veamos más blanco, el otro lo veamos más oscuro. El reflejo que nos va a dar va a ser un reflejo bastante asimétrico y sobre todo si nosotros vemos esas pupilas pues blancas, pues nosotros ya sabemos que podemos encontrarnos frente a un retinoblastoma y pues lo ideal en ese caso pues sería referirlo para hacerle todos sus estudios completos y poder dar uno, hacer detección temprano y un tratamiento adecuado en ese ojito para ver si en ese caso podemos llegar a salvar el ojo o podemos llegar también incluso a preservar lo que es la visión. Incluso los papás a veces les podemos decir, cuando ellos nos dicen, mire, es que el niño nos traen fotos con flash y es una forma bastante fácil de detectar también, ver el reflejo rojo, si nos aparece y compararlo, si es simétrico, asimétrico, si es naranja, si es blanco, ¿verdad? Si está opaco, tenue, es otra forma de poderlo evaluar a los niños. Y por último, aquí tenemos, ¿verdad? Otras formas, aquí con los dibujos y ejemplificado con personas reales, el reflejo normal en ambos ojitos, como les decía, tiene que ser completamente rojo. Si nosotros vemos que hay una diferencia o asimetría en el reflejo, que uno se ve rojo y el otro pues se ve menos intenso eso, puede ser que nos encontremos frente a algún error refractivo. En el caso que nosotros veamos un reflejo completamente rojo y el otro blanco, pues ya sabemos que eso pues, es un signo cardinal de lo que es el retinoblastoma, vea. Y en el otro caso son las transiluminaciones, vea, que a veces pueden ser por defectos corneales. Esto más que todo sí se puede evaluar a nivel de lo que es la lámpara de hendidura. Y por último, si vemos que también hay asimetría en lo que son los reflejos rojitos, nos puede determinar que porque hay algún tipo de desviación del ojo. Y pues bueno, eso es lo que les había preparado. Esta es la bibliografía. Ahí les dejo lo que es el link sobre el Hospital San Just, que es de los que llevan la mayoría de investigación, educación, ¿verdad? Las guías oncológicas pediátricas sobre manejo, tratamiento, estadificación. Las podemos encontrar en ese link, pues está abierto para todo el mundo que esté interesado para revisarlo. Incluso hay cursos que se pueden llevar también sobre esta patología, ¿verdad? En esa área, por si alguien está interesado, ahí publican todas las fechas en las cuales se pueden conllevar. Y con eso finalizo. No sé si tienen alguna pregunta o duda. ¿Cómo me salgo? ¿Cómo me salgo? En los comentarios tenemos agradecimiento. Doctora dice, gracias, doctora, muy bien explicado. Excelente presentación. Gracias desde San Vicente. Excelente ponencia. Gracias, muy interesante. No, creo que no hay ninguna pregunta, doctora. Muchas gracias.
Excelente, gracias a ustedes. Aquí hay una, dice, ¿hay alguna edad límite para la aparición del retinoblastoma? Vaya, normalmente la edad típica más característica de encontrarlos, como les había dicho, es menor de 5 años. Sin embargo, pueden haber, como les mencioné, el cuadro del retinoblastoma difuso, que pueden haber manifestaciones inflamatorias que puedan estar enmascarando un retinoblastoma, y esas patologías a veces se pueden ver en niños arriba de los 5 años. Como les decía, ponían aquí un límite 6.1, pero como les digo, en medicina pues nada a veces es exacto, y hemos tenido un caso aquí en el hospital de una niña de 8 años que apareció con un retinoblastoma enmascarado como una hemorragia vítrea. Entonces, pero lo que realmente tenía, y una uveitis, pero realmente lo que tenía la niña era el retinoblastoma que estaba siendo enmascarado por el proceso inflamatorio. Pero sí, ya se salía de la edad que nos menciona normalmente la literatura, que son los 5 años. ¿Ve? De ese caso que tenía. No sé si hay alguna otra pregunta. A ver. No, eso sería todo entonces, doctora. Muchas gracias por su tiempo y también a todas las personas que se conectaron. Ok, gracias. Feliz tarde. Gracias.